La enfermedad celíaca se presenta por comer alimentos que contienen gluten. Todo empieza con pequeñas intolerancias que terminan afectando a nuestro intestino delgado. La celiaquía es una reacción de mi sistema inmune de todo lo que tenga gluten, cosas como el trigo, la cebada, el centeno y otros derivados como pueda ser la espelta, todo lo que están hechos de estas harinas que venden tantísimo en los supermercados, pues es lo que me produce este tipo de reacciones. Esta celiaquía pues empieza por unas pequeñas intolerancias, ¿vale? Nosotros vamos deteriorando poquito a poco nuestro intestino. Digamos que hay dos principales factores, hay más, pero los dos principales son, número uno, el gluten, que es la proteína de esta, como hemos dicho, la proteína del trigo, cebada, centeno, y otra, la caseína, que es la proteína de la leche de vaca. Estas dos, cuando entran a mi intestino, normalmente empiezan a generar ciertos agujeritos, que esto se llama permeabilidad intestinal. Empiezan a perforar mi intestino y mi intestino se va abriendo poquito. Cuando esto ya está bastante abierto, se empiezan a colar sustancias que no deberían colarse. Entre ellas pueden ser ese mismo gluten o esa misma caseína. Cuando ya mi sistema inmune ha detectado que el gluten es el enemigo, pues vienen estas reacciones y es cuando hablamos de tener celiaquía. Una enfermedad en muchos casos difícil de detectar, pero que cada vez crece más en la sociedad, donde el 80% de la población son casos no detectados, según nos indica el nutricionista funcional. Lo que pasa es que es complicado de detectar, porque para detectarlo hay que hacer o bien un análisis de sangre donde aparezca el perfil del sistema inmune y nos vean que el sistema inmune ya tiene detectado el gluten como enemigo, pero la más útil suele ser una biopsia del intestino para detectar si están dañadas o no por el gluten. Pero claro, estas pruebas se hacen muy poquito, entonces como se hacen tan poco y son más costosas de realizar, solamente entre el 1 y el 2% de la población a día de hoy en España está diagnosticada, pero hay un 80% de posibles celíacos que no están diagnosticados. Y aparte de eso luego viene la intolerancia, que digamos que no es celiaquía, pero también son pequeñas reacciones de mi sistema inmune contra el gluten que no son tan peligrosas, pero tampoco están diagnosticadas. Entonces hay un gran porcentaje de la población que no está ahí categorizado y que debería tener cuidado con el gluten. ¿Cuáles son los indicativos para detectar la intolerancia al gluten? Van a notar cosas como hinchazón abdominal, terminan de comer y tienen que ir rapidísimo al baño y encima con diarrea. El estómago, como digo, lo tienen súper hinchado, se están suplementando el hierro, pero siguen con una anemia persistente, con dolores abdominales, con dolores musculares, su cuerpo no repara, entonces notan este tipo de cosas y cuando sacamos el gluten vemos que era una intolerancia al gluten. Ya si es más grave, pues podemos hablar de celiaquía. Cambiar de hábitos como comer el mínimo gluten es una de las recomendaciones de Poveda a toda la población. Realmente todo el mundo deberíamos intentar por lo menos comer el mínimo gluten posible, es decir, la mínima panadería posible, mínimas harinas, mínimo todos los derivados del trigo, ¿vale? Aparte, otras cosas como he comentado ya que pueden estar causando esos problemas es la proteína de la leche de vaca, que hace lo mismo exactamente que el gluten en el intestino. Entonces cuando vayamos alejando esa leche de vaca, pues mejor. Sobre todo, a ver, sí que podemos tomar yogures fermentados, como por ejemplo el queso bien curado, tienen esa proteína digerida y ya no me hace ese daño. Pero también, ¿qué más cosas deberíamos evitar? El exceso de azúcar en la alimentación y estos edulcorantes calóricos, esta sacarina que le echamos pensando que es más sana que el azúcar porque no tiene calorías, todo eso también va barriendo mi microbiota. Y la microbiota es la principal línea de defensa de mi sistema inmune. Si yo altero mi microbiota hasta el punto de crear un desbalance en ella, que esto se llama disbiosis, pues es casi el caldo de cultivo perfecto para que luego tenga enfermedades autoinmunes como pueden ser la celiaquía, por ejemplo. Una persona con celiaquía está más condicionada a la hora de comer fuera de casa y por ello hay que asegurarse de que hay control sobre la contaminación cruzada con el gluten. A la hora de salir fuera, pues tenemos que asegurarnos si tenemos, sobre todo si tenemos celiaquía, porque la intolerancia, bueno, si un día salimos y tenemos ligera intolerancia, que luego a lo mejor nos sale un poco de reacción así, nos sale un poco de eczema o lo que sea, tampoco es tan grave. Luego en casa nos tiramos el resto de días sin comer nada con gluten y listo. Pero si ya tenemos algo más serio como es la celiaquía,
tendríamos que asegurarnos bien de comunicárselo al del restaurante y asegurarnos de que tienen un control estricto sobre la contaminación cruzada con el gluten. Es que es importante para los celíacos, porque si no al final sales fuera y estás condenado. Vas a una boda, estás condenado, vas a una comunión, estás condenado. Entonces tienen que tener mucho cuidado con esas cosas. Y luego otro punto que quería aclarar era que todo el mundo, seamos celíacos o no, tengamos intolerancia al gluten o no, tenemos que reducir al máximo este tipo de alimentos que contienen gluten, ya no solo por el gluten en sí, porque esta intolerancia y esta celiaquía no vienen de la nada, se van creando a medida que nos exponemos más y más y más y más al gluten y este tipo de cosas que ya he comentado, pero debemos tener cuidado de estos alimentos sin gluten, por ejemplo el pan sin gluten, porque el pan finalmente es 75% aproximadamente azúcar puro y el 25% restante es agua con alguna vitamina, algún mineral por ahí y el gluten. Le quitamos el gluten, sí, pero el resto sigue. La cantidad de azúcar es la misma y el azúcar también me va llevando poquito a poco a que mi microbiota se desbalancee y que mi sistema inmune empiece a crear problemas.